Este mecanismo de protección funciona en las tres instancias: federal, estatal o municipal. En el caso de San Luis Potosí hay estadísticas que demuestran, la última estadística reflejaba que San Luis era el cuarto lugar más seguro para ejercer el periodismo en el país, en función del número de agresiones, en función del número de periodistas y en función que hasta el 2016 no había habido un periodista asesinado en San Luis Potosí, lo que trágicamente nos puso en la mira nacional con la muerte, el asesinato, secuestro y asesinato del fotoperiodista Daniel Esqueda. A partir de ahí les puedo comentar que estadísticamente en el estado de San Luis Potosí aproximadamente, y digo aproximadamente porque es una cifra que fluctúa, entre 25 y 30 personas están bajo protección del mecanismo de protección de derechos humanos y de periodistas, ya sea en instancia federal o en instancia local. Y San Luis Potosí sigue siendo uno de los estados más seguros para ejercer el periodismo, o menos peligroso, según se le quiera ver, donde el estado más peligroso son Veracruz, Tamaulipas y el Estado de México, por ejemplo. ¿Cuáles son estas medidas de protección? Miren, existe, derivado de la muerte del asesinato de Daniel Esqueda, se creó en el Estado la Unidad Estatal de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Es un mecanismo de reacción rápida que pensamos que puede responder en tanto el gobierno federal decide atraer o no el caso. Esta unidad estatal está formada por Secretaría General de Gobierno que preside, Fiscalía y Seguridad Pública. ¿Cuáles son las medidas que se les pueden dar de protección? Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: las medidas de protección para un periodista o para un defensor de derechos humanos, en primer lugar, tienen que ser de común acuerdo. No pueden ser otorgadas de forma obligatoria porque puede entenderse como un ánimo de inhibir la función periodística o de derechos humanos. En tercer lugar, tiene que ser en función del nivel de riesgo, de la fuente que se cubra, del perfil y del tipo y grados de amenaza. Es en función que se desarrolla un análisis de riesgo y les puedo dar un parámetro de medidas. Puede ir desde un número telefónico de reacción inmediata hasta la extracción del Estado o del país. Ya lo he comentado en otras ocasiones. El mecanismo federal de protección de periodistas tiene a 2 periodistas mexicanas extraídas del territorio nacional porque fueron incapaces el gobierno federal de protegerlas en territorio nacional. Una de ellas, porque ella sí lo ha dicho públicamente, es esta famosa periodista Anabel Hernández, que ha tenido importantes textos sobre temas de seguridad policíaca. Entonces va desde un número de contacto, cerraduras en las puertas, cámaras, seguimiento y escolta personalizada, cambio de domicilio, extracción del Estado y extracción del país. El año pasado algunos compañeros de ustedes fueron extraídos momentáneamente del Estado a raíz de algunas situaciones de riesgo. Podría yo conservar el nombre en función de la protección de los datos personales de los mismos.